Saludos y bienvenidos a su programa Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanet Maldonado y conjuntamente con la doctora Yanira Reyes Gil y el doctor Carlos Ramos González estaremos analizando temas importantes acontecidos en Puerto Rico y en todo el planeta desde una perspectiva jurídica. En este programa tenemos tres temas que han sido primarios en términos de importancia durante estos días. Primero, el tema de las escoltas. Desde que la exgobernadora Wanda Vázquez fue convicta por un delito a nivel federal, se ha planteado la deseabilidad de eliminar su escolta. Claro, eso ha revivido unos reclamos de que es que no importa que haya sido convicto, es que realmente no se justifica el que los exgobernadores tengan unas escoltas cuando no ha habido en Puerto Rico desde 1950 ningún atentado ni ningún problema de seguridad hacia los exgobernadores o exgobernadoras. Actualmente hay dos exgobernadores que han renunciado a esas escoltas, que son Aníbal Acevedo Vilá y la exgobernadora Sila María Calderón. Los restantes pues han reclamado y ejercen ese derecho. Vamos a discutir unos proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, uno presentado por el portavoz de la mayoría, otro por el Partido Popular, otro por el Partido Independentista, una resolución conjunta presentada en la Cámara, donde de distinta manera se persigue y se pretende atender este asunto. Así que vamos a discutir y ver realmente si la Asamblea Legislativa está impedida de eliminar ese supuesto beneficio de manera retroactiva. Vamos a hablar también sobre una orden muy interesante emitida por la juez que está presidiendo la vista preliminar en el lamentable caso de Aybonito, donde, como ustedes saben, se está imputando a una madre y a su hija adolescente el asesinato de otra adolescente. Fiscalía acudió a la jueza para solicitar una orden de mordaza, de manera que los abogados de defensa no puedan ir a los medios y hablar sobre este caso. La juez no lo concedió, a mi juicio, preliminarmente, ¿verdad? Lo comparto con ustedes correctamente, porque la juez dice, miren, hay cosas que los fiscales pueden decir y los defensores también. Aténganse a esas cosas que pueden decir. Una orden de mordaza implica una prohibición categórica a hacer expresiones públicas sobre un caso de tanto interés como este, un caso donde ya se ha hablado tanto, pues la jueza plantea, yo creo que la orden de mordaza no procede por lo menos en este momento. Finalmente, estamos nuevamente ante un escenario que ha acontecido previamente, pero que es importante discutir y ha tenido efectos en Puerto Rico. Es el cierre del gobierno federal. El Morro está cerrado, el Yunque está cerrado, entre otras ¿verdad? Oficinas o sitios emblemáticos del país. Vamos a discutir cuál es el escenario, sobre todo cuál es la prognosis. Estamos ante un cierre de gobierno federal que será de días o será de semana. Sobre esos tres interesantes temas estaremos hablando durante los próximos 45 minutos. Nuevamente, nos vemos en unos minutos. De vuelta a Debate en Derecho, mi nombre es Julio Fontanet y como siempre me acompaña hoy la doctora Yanira Reyes Gil. Saludos. Y el doctor Carlos Ramos González. Hola. Bueno, pues habíamos anticipado que vamos a hablar de varios temas. Vamos a comenzar con el tema que ha tenido particularmente durante el día de hoy, día en que grabamos este programa, mucha discusión. Es el tema de las escoltas. Y un poco es un tema complejo porque la Asamblea Legislativa está actuando con bastante velocidad en relación a varios proyectos. Un proyecto del portavoz de la mayoría en el Senado, hay un proyecto de un representante del PPD en la Cámara, hay un proyecto del PIB en el Senado, hay una resolución conjunta en la Cámara sobre el mismo tema, que gira sobre, bueno, ¿qué hacemos con las escoltas? Porque hay un gran malestar. Yo diría que hay un malestar en dos direcciones. Primero, el que los gobernadores que no tengan problemas de seguridad. Y en Puerto Rico podemos decir que desde los 50 nadie ha atentado contra los gobernadores, porque ni siquiera que estuvo Carlos Romero Barceló en un restaurante en el condado, no tuvo nada que ver con ser exgobernador. Personal, claro. Es decir, estamos hablando de otro escenario entre dos personas que son bastante afines ideológicamente, cabe advertir. Así que yo creo que existe un sentir de que en tiempos de crisis económica, que se le esté dando estos privilegios a los exgobernadores
que no es meramente la escolta, sino también la oficina de exgobernadores, pues como que cae mal, cae pesado. Todo el mundo estamos haciendo ajustes a nuestro presupuesto. No hemos recibido aumentos de salario en el sector público, sector privado. Así es que es bueno que esa medicina amarga que hablaba Luis Fortuño cuando aprobó la Ley 7, pues también los exgobernadores, pues también se toman un poquito de esa medicina amarga. Así que hay esa molestia, pero claro, esto aumenta con una situación muy particular, que es la exgobernadora Wanda Vázquez, fue convicta por un delito, que no es un delito muy grave, pero fue un delito en el ejercicio de sus funciones, y se plantea, vamos a darle escolta a una persona que ha sido convicta por un delito en el Tribunal Federal, y que fue un delito que no fue en el ámbito personal, fue un delito en el ejercicio de su función como gobernadora, particularmente como candidata a elección como gobernadora. Así que yo creo que esos dos escenarios pues han propiciado esta tormenta perfecta, donde la Asamblea Legislativa se ha visto presionada a actuar, claro, con dimensiones distintas. Y yo no he podido seguir tanto el tracto, pero sé que hubo un proyecto del Senado, del portavoz de la mayoría, que es importante que sea, ¿verdad?, que reconocer que el portavoz de la mayoría, donde se plantea que esa escolta para exgobernadores ha sido eliminada prospectivamente. Hay otras resoluciones, otras iniciativas para que también sea retroactiva en el caso de gobernadores convictos, y otros plantean también de que no hay ningún impedimento constitucional para que esa prohibición a tener escolta sea también retroactiva. Así que hay varios proyectos, no podemos hablar qué va a pasar porque la gobernadora no tiene nada ante ella en este momento, y es interesante porque esto pues, le va a afectar, o podríamos argumentar que va a afectar, pero bueno, yo creo que es un tema donde yo puedo, y en mi sentir, no sé cómo ustedes se sienten, de que yo creo que la mayoría del pueblo puertorriqueño rechaza las escoltas porque son innecesarias, porque es un gasto innecesario, salvo, como dije al principio, porque es justo reconocerlo, que existiera realmente una situación donde hay un planteamiento de seguridad, y yo creo que si hay un problema de seguridad, obviamente hay que proveerle una escolta durante ese periodo de peligrosidad, pero fuera de eso realmente no se justifica. Vamos, y sabemos también qué es lo que se dice, que las escoltas lo que se han convertido son en asistentes personales, en choferes, en conductores, ¿verdad?, sustitutos en actividades sociales. Y yo creo que claro, y nadie está diciendo que lo que se ahorraría el gobierno de Puerto Rico cuando no haya que pagar de esos salarios a estos funcionarios y emplearlos en otras funciones más necesarias, va a ser significativo en términos de dinero, pero me parece a mí que en términos como cuestión de principio, como ejemplo, yo creo que es importante tomar este asunto, tomar este toro por los cuernos y realmente tomar una decisión. Yo pienso, y puedo elaborar después, de que no hay ningún impedimento para que en la situación fiscal que está Puerto Rico en este momento, hacer esa prohibición retroactiva a todos, y todos los gobernadores y gobernadores, pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes sobre todo este escenario que ha planteado de manera muy panorámica. Yanira, ¿cuál es tu reacción? Sí, me gustaría poner esto en perspectiva, ¿verdad? Un contexto histórico. Primero que todo, el privilegio de las escoltas no es un asunto que esté en una ley, es una interpretación que se ha hecho históricamente por parte del superintendente de la policía de su responsabilidad de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, y entre esos pues se ha incluido históricamente a los exgobernadores y exgobernadoras. De hecho, hubo un caso muy interesante en el 2009 y fue durante la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá. Por la razón de crisis fiscal, él emite una orden ejecutiva al entonces superintendente de la policía, que era Toledo, diciéndole: tienes que detener, tienes que eliminar de ahora en adelante todas las escoltas. Eso provoca que los exgobernadores Hernández Colón y Romero Barceló acudan al tribunal exigiendo que se les restituya. ¿Y comparecieron conjuntamente o en pleitos independientes? Comparecieron conjuntamente. Yo lo sé, pero es bueno que lo escuche el público. Comparecieron, ellos habían escrito unas cartas directamente al superintendente de manera separada, pero comparecieron conjuntamente, planteando
que aunque no había una ley que estableciera directamente que ellos tenían derecho a esas escoltas, sí habían adquirido ese derecho por la historia, por todo, por la interpretación que se le había dado, que no era una mera expectativa, sino que era un derecho adquirido y que por tal razón no se les podía privar de ese derecho sin un debido proceso de ley. El caso llega hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decide a favor de los exgobernadores, reconociéndoles un derecho adquirido y diciendo que no puede, no es lo mismo este derecho que una expectativa, y un derecho adquirido se incorpora dentro del patrimonio del titular y está protegido constitucionalmente frente a cualquier gestión gubernamental. Así que el lenguaje que utiliza el tribunal es prácticamente un lenguaje que hace de este derecho como algo intocable, aunque hemos discutido aquí en este programa y lo hemos discutido en varias ocasiones, que en ningún momento, ningún derecho constitucional el tribunal lo entiende como absoluto. Así que en muchas circunstancias los derechos constitucionales son eliminados, erosionados o limitados a los ciudadanos y ciudadanas cuando el Estado puede probar que tiene un interés legítimo, un interés apremiante, dependiendo del escrutinio que haga falta en ese momento. En el caso de lo que estamos discutiendo, estamos hablando de algo inusual, novel, que no había ocurrido, una exgobernadora que hace una alegación de culpabilidad por un delito de corrupción. En ese sentido se plantea si esto es un beneficio intocable de por vida a una persona que le ha fallado al pueblo de Puerto Rico. De hecho, hubo una opinión de parte del superintendente de la policía interpretando ese derecho adquirido, diciendo yo no puedo hacer nada, a lo que la legislatura ha reaccionado y, como bien dices, particularmente en el Senado se presentaron rápidamente 3 proyectos. Uno que se presentó por la delegación del Partido Independentista, uno que se presentó por la abogada motorizada Soto Aguilú, y el otro que fue el que se presentó por el Oscar Morales a nombre de la delegación del PNP, y ese proyecto en el Senado fue aprobado de manera unánime. Todas las personas votaron a favor de ese proyecto. ¿Qué cosas distintas habían en ese proyecto? Pues el proyecto del PIB eliminaba las escoltas después que terminara el cargo en cualquier momento, excepto si había una situación de riesgo o seguridad. Y además obligaba a rendir informes anuales de gastos, de los gastos con respecto a las escoltas. Interesante es que este proyecto, al igual que el proyecto del PNP, establecían efectos prospectivos y retroactivos en casos en los que el exfuncionario tuviera una declaración de culpabilidad o un dictamen de culpabilidad en ciertos delitos que implicaban corrupción. El proyecto de la abogada motorizada establecía solamente la suspensión de las escoltas en caso de comisión de delito, de declaración de culpabilidad en una comisión del delito, y el proyecto del Senado 752, que es el que se fue aprobado por unanimidad, ese establece que se dejarán de recibir los servicios de escolta una vez termine el cargo, o sea que todos los gobernadores, o sea que no va a haber escolta para los gobernadores, es lo que dice aquí, ¿verdad? Porque los gobernadores dejarán de recibir su escolta una vez termine su término como mandatario, excepto que hayan circunstancias excepcionales, y en todo caso esa circunstancia excepcional le permitirá al superintendente conceder esa escolta, pero de manera temporal, limitada, y puede ser suspendida en cualquier momento. Y además este proyecto también incluye ese elemento de la retroactividad. ¿Por qué es importante? Quizás ustedes pueden hablar de eso un poco más. ¿Por qué es importante esto de que sea retroactivo? Es que la mayor parte de la legislación, y así lo establece el Código Civil, la legislación, las leyes deben ser aprobadas con efecto prospectivo, es decir, que no se van a afectar la gente que se le aplicó la ley anterior.
el tener este efecto retroactivo establecido en la propia legislación implica que va dirigido a que se le aplique a la actual exgobernadora Wanda Vázquez, a pesar de que en el momento en que ella vino a ser exgobernadora no se había aprobado este proyecto de ley todavía. Así que yo pienso que hay un debate que va a continuar, ¿verdad?, con respecto al efecto retroactivo de estas piezas legislativas, pero no hay duda de que la legislatura tiene el poder de enmendar la ley de la policía para establecer requisitos específicos con respecto a las escoltas. Carlos. Sí, bueno, al final de la jornada yo pienso que algo sí va a pasar. Yo veo un consenso político. Algo sí va a pasar. Esa ley va a ser enmendada, algún proyecto de esto va a ser enmendado para que en términos prospectivos, ¿cuál es si va a aplicar a la gobernadora actual? Yo creo que sí, pero bueno, va a haber una discusión sobre eso. Pues ciertamente o se elimina la escolta o ciertamente en circunstancias donde ha habido convicción por ciertos delitos, bueno, o delitos en general que impliquen depravación moral, pues la pierdan. Yo creo que veo en el país, por las circunstancias económicas, un consenso en esto y en las expresiones que han habido de todos los partidos políticos. Si aquí todo el problema en este momento es que la exgobernadora estatutaria, Wanda Vázquez, pues está disfrutando de escolta. Eso es lo que está creando el problema y hay un malestar por diferentes circunstancias de si verdaderamente merece esa protección. Bueno, primero yo quiero comentar lo siguiente. En el recorrido histórico que hiciste ahorita muy bien y que mencionaste ese importante caso que llevaron los exgobernadores ante la decisión del gobernador Acevedo Vilá de quitarle las escoltas, es importante decir lo siguiente. Es importante comentar que el gobernador Acevedo Vilá, y muy correctamente a mi juicio, anunció que presentaba ese proyecto y le prometía al país, y así lo ha cumplido al día de hoy, que nunca tendría escolta. ¿Y por qué este dato es importante? Contrario a los demás exgobernadores. Porque, ¿qué problema ha tenido Aníbal Acevedo Vilá en los años que lleva de exgobernador? ¿Qué problemas puntuales que tengamos conocidos de seguridad? Y el gobernador Acevedo Vilá tomó decisiones bien difíciles, desde el cierre del gobierno, ¿okay?, hasta haber sido acusado, a mi juicio, injustamente en el Tribunal de Distrito Federal por violación de delito. Y esto es bien importante porque a su vez nos permite criticar la razón por la cual estamos discutiendo esto aquí hoy, porque la razón por la cual no se acaba de aprobar el proyecto para quitarle las escoltas a la gobernadora estatutaria es esa decisión del Tribunal Supremo. Es la alegada existencia de derechos adquiridos. Y yo quisiera comenzar mi comentario por ahí. Porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico en aquel momento tomó esa extraña decisión, y digo extraña porque estuvo cimentada en la creación de un derecho fundamentada en la tradición, como mencionabas muy bien antes del programa, Yanira, repasando la opinión del juez Negrón, en el silencio que había estado de parte de la Asamblea Legislativa sobre no enmendar la ley para reflejar esto. Yo estoy convencido, este es mi criterio, que el tribunal era innecesario lo que hizo y que pudo buscar una solución distinta. ¿Y cuál pudo haber sido esa solución? Yo estoy convencido que el exgobernador Carlos Romero Barceló iba a poder justificar para el resto de su vida hasta su muerte una escolta por razones de seguridad. Estoy convencido de eso. Todavía al día de hoy hay personas que sienten muy negativamente al gobernador Romero Barceló por los incidentes de Maravilla. Eso es una realidad. Y por lo tanto, posiblemente el exgobernador hubiese siempre podido justificar que se le diesen escoltas bajo la ley actual de la policía. Y quizás el gobernador Hernández Colón, por el tiempo en que fue gobernante y por decisiones muy difíciles que tomó, quizás lo hubiese podido justificar. De manera que tener que crear esta jurisprudencia extraña, basada en derechos adquiridos, que nos está causando el problema que tenemos hoy, yo creo que es y fue innecesario. Así es que quiero comenzar con eso para que reflexionemos sobre eso. Segundo, yo soy del criterio que frente a la situación que tenemos hoy, que aclaremos también lo siguiente, quizás porque algunos de los que escuchan no lo tienen claro.
todos los exgobernadores, por ley, con excepción de la gobernadora Wanda Vázquez, porque la ley lo prohíbe, tienen derecho a un presupuesto y a una oficina de exgobernador. La ley prohíbe que alguien que no ha completado el término o que no sea electa. Por lo tanto, lo que la gobernadora Wanda Vázquez no está disfrutando de ese, es exclusivamente, ni Ricky tampoco. Estamos hablando exclusivamente de la escolta. Entonces, vamos a ver. Frente a esa situación que sin duda tiene el país y que la legislatura quiere resolver un problema. Y el problema es la sensación esta que hay de que eso es un privilegio inmerecido o innecesario. Quizás la ex gobernadora estatutaria merece por los próximos meses, porque se acaba de terminar el caso, seguridad. Yo no lo sé, probablemente no le sea difícil justificarlo. No me extrañaría que haya recibido mensajes y cartas y cosas de gente que en el país a veces no les gusta aceptar el orden de las cosas. Pero yo pienso que entonces lo que debe hacerse, lejos de estar aprobando esa ley o esos proyectos de ley por unanimidad o resoluciones, es sentarse a debatir en la Asamblea Legislativa el asunto. Es decir, tampoco es que hay una emergencia para tomar una decisión mañana o pasado. Otro que no obedezca a un clamor estrictamente político de las circunstancias. ¿Y qué significa debatir? Pues, ¿qué tal si empezamos citando al superintendente González para que explique su lógica jurídica? Porque lo que tenemos es la información comunicada de prensa que llegaron a la conclusión, posiblemente tiene muy buenos argumentos jurídicos para seguir justificando esa vieja jurisprudencia que a mi juicio está equivocado, sobre todo después del caso de Domínguez Castro, como ha comentado a veces el propio presidente del Senado, y otros que hay sobre qué significa eso de derechos adquiridos. Vamos a analizarlo con sosiego y vamos a escuchar a la gente en los próximos días o semanas. 2, ¿no le parece sentido común que hay que citar a los exgobernadores para que hablen de su experiencia? El que no quiere, el que no vaya. Pero yo estoy seguro que Aníbal Acevedo Vilá va a ir allí y va a explicar cuál ha sido su experiencia. No, para que tengamos. Yo quisiera escuchar a Luis Fortuño por y eso, Alejandro García Padilla. Pero vamos, tú temes por tu está vida, bien, pero vamos con calma. Yo estoy seguro que Aníbal Acevedo Vilá iría. Yo no tengo la menor duda de eso. Y yo estoy seguro que Alejandro García Padilla iría. Porque Alejandro García Padilla se ha quedado en la palestra pública y sería una vergüenza que no fuera allí a explicar por qué él cree que necesita esas escoltas. Luis Fortuño Burset, pues no estoy seguro si iría, porque él ni siquiera está aquí. Y entonces, pues no lo sé, pero habría que citarlo, ¿verdad? Y yo creo que hay que escuchar a la exgobernadora Calderón Sierra. Que no tiene escolta. Que no tiene escolta, pero que hable sobre su experiencia. Había decidido sufragar esos gastos también. Ahorita lo dije mal, mencioné nada más que Acevedo Vilá. Ella también. Pero no lo manda el sentido común que indaguemos con las autoridades a cargo de la seguridad pública del país y con los propios afectados. Porque Wanda Vázquez la podemos citar, pero no va a ir. Eso de antemano lo sabemos. Para que nos den información y a la luz de esa información, de esos estudios, de esa reflexión, bajar un proyecto de consenso que parece que no debería ser difícil y que esa sea la ley. Y que se tome una decisión de si va a ser retroactivo o no a la luz de esa experiencia. Por último, hay razones por las que he dicho ahorita y mencionaba Yanir ahorita sobre esa decisión para pensar que en efecto el Estado en estas circunstancias, en teoría, digo en teoría, porque entre el nuevo Tribunal Supremo de Puerto Rico hay pocas cosas que son anticipables, para que aquella jurisprudencia sea repensada a raíz del caso de Domínguez Castro. Aquel derecho adquirido en el vacío, que no se le reconoció o que no se quiso ver o no hubo sensibilidad en el caso de Domínguez Castro, a ver si todavía está. Eso por un lado. De otro lado, si el planteamiento es uno de menoscabo de obligaciones contractuales, porque si había un derecho adquirido porque había una especie de contrato entre el gobernador y el pueblo, si hay razones de peso, porque tampoco eso es una disposición constitucional obligada, que se permite alterar incluso derechos adquiridos, como se le hizo con la Ley 7. Todo esto es lo que yo creo que debe estar debería de estar en el fondo de toda esta discusión de qué hacemos con
con esta escolta? Mira, no lo sé. Yo solo quiero puntualizar dos cosas, particularmente a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. A veces se habla de la aplicación retroactiva de la ley como una especie de prohibición categórica y eso hay que cualificarlo. Primero, la Constitución de Puerto Rico prohíbe la aplicación ex post facto de la ley penal en contra del acusado. Puede haber ley ex post facto en beneficio del acusado o en perjuicio del Estado, pero no en perjuicio del acusado. Y eso es una prohibición que la Asamblea Legislativa tiene que respetar. El Código Civil fue aprobado por la Asamblea Legislativa, que establece que la legislación civil como norma general va a ser prospectiva, pero podría ser retroactiva en determinadas circunstancias, porque no hay una prohibición constitucional en cuanto a ello. Ha surgido, evidentemente, la doctrina de los derechos adquiridos como una especie de detente o escudo contra la aplicación retroactiva. Yo creo que por eso es importante revisitar esta controversia. Yo creo que las circunstancias de Puerto Rico han cambiado. La composición, como tú mencionas, del Tribunal Supremo ha cambiado. Yo creo que es políticamente correcto rechazar la aplicación retroactiva para garantizar este derecho a las escoltas. Y yo creo que a los jueces del Supremo les gustan también los aplausos fáciles a veces, ¿verdad? Y si esos aplausos fáciles están acompañados de algo que yo creo que todos atesoramos, que todos propiciamos, en el pueblo, en la academia, en la política, yo creo que uno podría anticipar que habría un cambio. Y fíjate, a mí me encantaría, Carlos, que lo aprobara retroactivo, a ver quién de esos gobernadores se atreve a cuestionarlo. Porque yo te lo digo, yo le tengo mucho aprecio a Alejandro García Padilla, no soy amigo de Luis Fortuño, pero creo que es una buena persona. Pero a mí me daría vergüenza, ahora mismo tener escolta. Luis Fortuño, cuando habló, como dije al principio, de la llamada medicina amarga aquella para hablar de la Ley 7, porque había que mejorar al país, ¿verdad? Y prescindir de 15,000 o 20,000 empleados públicos, claro, que después vinieron contratistas independientes a hacer esas funciones. Pero, ¿cómo es que la medicina amarga es para un sector y no para los exgobernadores que endeudaron el país, particularmente Luis Fortuño, en términos proporcionales, ¿verdad? Así que yo me sorprendería que tuvieran la fuerza de cara de cuestionar en los tribunales, como la tuvieron lamentablemente Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, ¿verdad? De reclamar el que se le concediera esa escolta en esa circunstancia. Así que a mí me parece que yo creo que el momento es propicio para cuestionar lo que fue una mala decisión del Tribunal Supremo, basada en una tradición, no en una obligación contractual, no en una legislación. Creo que este es el momento perfecto. Y a mí me parece importante puntualizar en algo que ustedes los dos han mencionado, y es el asunto de qué quiere decir el que tenga una persona un reconocimiento de un derecho adquirido. Eso quiere decir que ese derecho adquirido, como dice esa decisión del tribunal, se convierte en la misma fuerza que un derecho constitucional. Pero los derechos constitucionales no los eliminan en muchas ocasiones. De hecho, ustedes mencionan a Luis Fortuño y menciona, Carlos, el caso de Domínguez Castro. Estamos hablando de momentos en los que se despidieron decenas de miles de empleados, que se eliminaron contratos de convenios colectivos. Y hay momentos en los que la crisis fiscal obliga al Estado, o por lo menos ellos dicen que los obliga a hacer unos recortes extraordinarios y despedir personas y quitarle beneficios a las personas. Y estamos hablando de derechos constitucionales también. Entonces, el derecho adquirido que no está escrito en ningún lugar, y que por costumbre, ¿verdad?, por la tradición, se le ha reconocido, en este caso en particular de las escoltas, que es un privilegio, ese es el que va a ser intocable. Me parece que no se sustenta, particularmente en un momento de gran crisis fiscal que hay en este país, donde hemos tenido que beber la medicina amarga, como tú bien dices. Llevamos ¿cuántos años bebiendo la medicina amarga? Y en estos momentos donde precisamente la Junta de Supervisión Fiscal impone unas medidas de austeridad, en momentos donde se está discutiendo el cierre del gobierno federal, la posible pérdida de beneficios, particularmente
el beneficio WIC, que es el de alimentos a mujeres embarazadas e infantes. Me parece que es ridículo pensar que este derecho de las escoltas va por encima de otros derechos constitucionales en Puerto Rico. Pues vamos a continuar hablando de hechos constitucionales. Vamos a hablar de otro caso que habíamos anticipado. Y es un caso que es muy triste, que es el caso de la joven que fue asesinada en Aybonito. Se alega que fue una mamá y fue una hija de esa madre la que le causaron la muerte a esta joven, que hubo otros adolescentes envueltos. Pero pasó un incidente que yo creo que es importante que destaquemos. Es que la juez que preside el proceso a nivel de primera instancia, que va a presidir la vista preliminar, declaró no al lugar una petición de fiscalía para que se expidiera una orden de mordaza en cuanto al caso, lo cual implica que ni los fiscales, ni los policías, ni los defensores pueden hablar al público ni en los medios sobre ningún incidente relacionado con el caso. Yo quiero decir que esta es la segunda vez que la juez emite una decisión que a mí me satisface mucho. Ella no concedió la orden de mordaza, voy a explicar por qué estoy de acuerdo con ella. Pero también fue una juez que manejó muy bien el tema de remitir este asunto a una vista de procesabilidad cuando el propio perito del Estado planteó que la joven no estaba procesable y que también había que poner ciertos límites a proyectar la imagen de la adolescente imputada, porque el caso iba a ser transmitido dada del interés que existe en este caso. Me parece que la juez lo manejó muy bien en aquel momento en esas dos instancias y en esta me parece igual. Es importante recordar que una orden de mordaza no es un poder que los jueces tienen absoluto. Esto es para casos extremos porque hay 3 derechos constitucionales que de alguna manera inciden en esta controversia. Está el más importante, un principio, es la libertad de expresión, el derecho a juicio público, que es que tenemos derecho todos a saber qué es lo que pasa en un juicio, al igual que el acusado o imputado tiene derecho a que el juicio sea público, porque tenemos que monitorear ese proceso, asegurarnos que no hay injusticia ni a favor ni en contra del acusado, y obviamente está el derecho a un juicio justo e imparcial. ¿Okay? Claro, este caso está a nivel de vista preliminar, no está a nivel de juicio. A mí me pareció muy correcto la postura del juez porque me parece que la petición es un poco prematura, pero también que la juez dijo algo que refleja mucha sabiduría y sentido común. La juez dice, miren, yo no voy a conceder esto. Los fiscales saben lo que pueden decir y los abogados de defensa también. Así es que digan lo que pueden decir y no digan lo que no pueden decir. Y el que diga algo que está proscrito, bueno, pues asumirá las consecuencias. Y la juez obviamente está refiriendo a unas reglas que existen, que antes había una regla y había una jurisprudencia interpretativa, pero ya está la regla 3.6 de las de conducta profesional que establecen qué es lo que un abogado o un fiscal puede decir. Y lo importante es que eso que dice de alguna manera no afecte sustancialmente o cause un perjuicio en el proceso adjudicativo del caso. Yo de lo que ha dicho el abogado de defensa no he visto nada que esté en esa dimensión porque obviamente esto se presenta porque el abogado de defensa ha estado en los últimos, el abogado de la madre, ha estado en los medios en los últimos días, claro. Y por otro lado, también hay que recordar que la propia regla señala de que cuando una de las partes ya hace unas expresiones públicas, se han sido difundidas, es lógico darle un espacio a la otra parte para que mitigue la difusión de esa información. Y hay que recordar que aquí fiscales, secretarios de justicia, policía, estuvieron hablando extensamente sobre circunstancias muy relacionadas a la investigación, relacionadas a la joven adolescente imputada y a su madre. A mí me parece que es muy razonable para mitigar esa difusión amplia el que la abogado de defensa ahora diga algo para un poco mitigar y un poco compensar esa difusión de información. Así que yo creo que la juez lo manejó muy bien. Yo creo que este es un tema, insisto, un tema complicado, pero a veces, a mí me llama mucho la atención, Carlos, ustedes son profesores de Derecho Constitucional, con la gran facilidad que los jueces emiten una orden de mordaza, porque sí, es que eso no es así. O sea, una orden de mordaza implica una prohibición categórica al ejercer la libertad de expresión. Y eso puede usarse en casos extremos, pero particularmente cuando estamos cerca de un juicio por jurado, no en una vista preliminar. Así que me parece encomiable el curso de acción que ha tomado la juez. No sé si Fiscalía va a recurrir de esa determinación, pero bueno, se los planteo, Carlos. Sí, bueno, sin duda las órdenes de mordaza
plantean la tensión que tú muy bien señalas entre la libertad de expresión, los derechos de los acusados, incluyendo un juicio imparcial, ¿verdad? Y el control de la publicidad excesiva, etcétera. Y ha habido circunstancias, sobre todo en el proceso penal, en los casos penales, donde hay jueces y juezas que han sido bien celosos con eso. A veces lo hacen con mucha facilidad, a petición de uno u otra de las partes. Hay que aclarar aquí que quien la está pidiendo es el fiscal, es el Estado quien pidió la orden de arresto porque entendía que estaba en desventaja, cosa que me parece interesantísimo, por algo que comentaré ya mismo. La situación al día de hoy, en cuanto a cómo resolver totalmente esa tensión, no está resuelta por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Creo que el caso de Gentile es el caso normativo, que incluso se da a entender que en el contexto de un caso criminal, creo que en ese caso, que hay hasta la obligación, por ejemplo, de un abogado de defensa, en los intereses de su cliente, de establecer un balance con lo que está diciendo el Estado, que tiene el control del micrófono, de los medios de comunicación, y que puede que haga expresiones que perjudiquen los derechos de ese acusado. Así que no es un tema fácil. En Puerto Rico yo creo que se ha utilizado también, y ahí hay que tener todavía mucho más cuidado, en determinados casos civiles donde hay involucrado derecho de familia o casos así, aunque no tenemos mucho. Pero la situación no está totalmente resuelta. Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? Uno, lo que tú mencionas. En efecto, las nuevas reglas de conducta profesional tratan de recoger y establecer un balance, y en la explicación, en efecto, dicen lo que tú acabas de decir, que así es como se está resolviendo la tensión. Pero no hay la menor duda que en este caso, desde el principio, quien tiene el sartén es el Estado. En el país casi hay una presunción de culpabilidad, claro, pues porque es uno de esos casos donde está grabado. Y la gente piensa que entonces, como se vieron unas situaciones ahí, pues aquí no hay nada que hacer. Piensan como Trump, sumariamente lo que hay que hacer es no darle debido procedimiento de ley. Pero yo creo que eso es algo que está pensando mucho en la jueza en este caso. Y segundo, que ya Fiscalía, que quizás tú me corriges, lo entiendes así, cree que cogió un golpe, porque a una de las acusadas pues está no procesable. Entonces, pues ahora quiere asegurarse que el caso que les queda vaya con... Yo coincido contigo en que este es un caso para haberlo resuelto como se hizo y dejarlo, que le radique querella de conducta profesional o que se recurra si se cree que se está en contra, porque aquí los dardos están cargados hace tiempo a favor del Estado. Y bueno, antes de decir algo que siempre pasa es que aquí se arresta una persona, sea a nivel estatal o a nivel federal, pero los federales son muy efectivos en esto, hacen una conferencia de prensa. Está Muldrow, que es un tipo muy simpático, hasta que trata de hablar español y eso cae bien, ¿verdad? Pero un norteamericano tratando de hablar español, hacer ese esfuerzo, cae bien. Entonces hablan sobre los méritos del caso, hablan sobre toda la prueba que tienen, y entonces a los 2 días piden una orden de mordaza para que entonces los que son sus abogados no puedan entonces reaccionar a esa expresión. Yo creo que quien empezó a divulgar información pública está impedido moralmente entonces de cuestionar, ya yo hablé, ahora que no puedan hablar los otros. Yanira. Sí, definitivamente esto es un tema complejo, ¿verdad? Porque como bien dices, Julio, están en conflicto, pueden estar en conflicto varios derechos constitucionales, y es importante señalar cómo hay que hacer ese balance entre el derecho que tenemos el pueblo y la prensa de publicar asuntos de interés público, y por otro lado es de proteger el derecho a la presunción de inocencia y el juicio justo de esta persona. Yo me pregunto, en muchas ocasiones uno ve las noticias todos los días, y yo me pregunto, ¿qué ganamos? ¿Cuál es el interés público en que un periodista se vaya detrás de una persona que está recientemente arrestada y le pregunte, ¿tú estás arrepentido de lo que hiciste? Que le increpe, que le trate de sacar información que pareciera una confesión en una calle, en una persona que está esposada, que está tratando de taparse su cara. Eso no puede tener un interés, ese interés público de conocer ese detalle, ¿verdad? Ese chisme,
esa noticia momentánea no puede ser superior al interés de proteger la presunción de inocencia de esa persona que está siendo arrestada. Así que yo creo que además de mirar con recelo la manera en que se bandea en ese juicio, en ese juego entre el Ministerio Público y los abogados de defensa, también yo creo que hay que mirar la ética de los medios de comunicación, cómo se está atendiendo estos asuntos en los medios de comunicación. Hasta dónde llega el interés público de una información. ¿Es realmente necesario que sepamos los detalles terribles de un asesinato? ¿Es realmente necesario que tratemos de buscarle una confesión a una persona que está siendo en el momento arrestada? Yo creo que es importante que pongamos esas cosas en su justa perspectiva y pensemos, cada vez que veamos una noticia como esa, pensemos si fuera yo, si fuera un familiar cercano, realmente estaríamos de acuerdo con ese tipo de cobertura mediática. Me parece que no. Y que la jueza haya actuado de esa forma también me parece que es correcto. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que puede establecer ese balance. Después de todo, es una cuestión también de sentido común hasta dónde puede llegar en esa expresión que hace el abogado en términos de la información que está dando, que pueda afectar el caso que se está viendo. Yo creo que todos y todas sabemos hasta dónde podemos llegar. Yo creo que es una cuestión de un juego, ¿verdad?, de fuerzas que se da entre una parte y otra, y que al final de cuentas a quien único perjudica es a la persona acusada. Bueno, el tiempo no nos va a dar, no es suficiente para hablar extensamente del cierre del gobierno federal. Al momento en que estamos grabando este programa, vamos acercando a las primeras 24 horas de cierre. Nada, Yanira, un comentario general. ¿Cuál es tu prognosis? ¿Ves que esto va a extenderse? Esos 7 votos demócratas para aliarse con el Partido Republicano y poder atender la propuesta financiera, ¿no?, que está ante la consideración del Senado. ¿Lo ves viable? ¿Cuál es tu prognosis en cuanto a esto? En términos generales, lo primero es que debemos entender que este no es el primer cierre. Esto ha pasado en otras ocasiones. De hecho, incluyendo bajo Trump. Incluyendo bajo Trump. El más largo fue bajo Trump, en el primer término. También me parece que estos son cosas que aun cuando no terminen en cierre, casi todos los años hay un juego de fuerzas entre los dos partidos en el Congreso, porque contrario a lo que pasa en Puerto Rico, en el Congreso tienen esta fecha límite del 1 de octubre, que si no llegan a aprobar el presupuesto, pues no tienen, o sea, no continúa el presupuesto como pasa en Puerto Rico. Lo que quiere decir que es un elemento de fuerza bien grande. En este momento lo que está en veremos, particularmente de parte de los demócratas, es los beneficios que tienen que ver con salud, particularmente con el Obamacare y la extensión de los créditos que hay para el pago de la cubierta médica, que es un tema muy importante, pero no es un tema tan urgente. Así que en ese sentido hay un espacio ahí para que se pueda llegar a una negociación, aunque me preocupa bastante unas expresiones no solamente de Trump, sino de los speakers de la mayoría republicana, planteando que los cierres de los gobiernos son un buen momento para tomar decisiones difíciles, para cortar programas y para votar gente. Así que yo creo que esto me crea sospecha de la actitud que puedan tener para poder llegar a un acuerdo, y que no sea en un momento que quieran aprovechar para hacer esos recortes que están anunciando desde antes de que ganara Trump, desde el proyecto 2025. Bueno, pues estoy seguro que de esto vamos a hablar con mayor profundidad la semana que viene. Hay que ver qué pasa en 7 días, si el cierre continúa, se haga un acuerdo, así que vamos a retomar este tema la semana que viene. Por el momento, gracias Yanira, gracias Carlos, gracias a ustedes por vernos y escucharnos en Debate en Derecho. Nos vemos la semana que viene y como siempre, hablando claro y diciendo siempre la verdad. Hasta entonces.